Un saludo muy especial para todos los televidentes que a esta hora se conectan con nuestro programa La Terraza, un espacio de opinión y actualidad donde cada 8 días llevamos hasta sus hogares y pantallas 2 temas de interés para la comunidad ciudbolivarense. Justamente hoy estaremos hablando de un proceso de certificación que se estará adelantando con el SENA para recolectores y pequeños productores de café en 4 municipios de nuestra subregión. Estos son Ciudad Bolívar, Andes, Fredonia y Jericó. Además, estaremos conversando con Stephanie Celis Saldarriaga, secretaria de Salud y Bienestar Social, acerca de esos programas que hay en el municipio en pro al adulto mayor. Así que no se muevan, que ya vamos a iniciar con nuestro espacio La Terraza. Televidentes, iniciamos entonces nuestro primer bloque aquí en nuestro espacio La Terraza. Gracias a ustedes por estar conectados con nosotros y hoy traemos un tema bastante interesante, sobre todo para ese gremio cafetero de nuestro municipio y la subregión. Justamente para abordar este tema nos acompaña Juan Leonardo Garzón Restrepo. Él es empresario cafetero y el tema que nos convoca en este set es justamente un proceso de certificación que se estará llevando a cabo en algunos municipios de nuestra subregión. Juan Leonardo nos estará contando un poquito más de qué se trata y por supuesto los saludamos y le damos la bienvenida a La Terraza. Muchas gracias, muy contento de estar aquí en este espacio con ustedes. Hablemos, Juan Leonardo, de ese proceso de certificación, ¿en qué consiste, cómo nace? Bueno, la certificación de competencias laborales es una de las labores que se realizan a través de las mesas sectoriales, en este caso de la mesa sectorial del café, y consiste fundamentalmente en otorgar una certificación por parte del SENA para reconocer las habilidades, las destrezas que tienen los trabajadores que realizan determinado oficio. En este caso nosotros estamos empezando con un primer piloto que comenzó desde el año pasado en algunos departamentos del país, en el departamento de Huila en el particular, y lo que se pretende es certificar esa labor tan importante que es la labor primaria dentro de la caficultura colombiana, que es tan admirada por todos como es la recolección del café. Esta certificación está enfocada en recolectores, pequeños productores de café. ¿Por qué justamente a ese segmento? Bien, primero, lo que ya se había dicho, pues que queremos reconocer esa labor tan importante, pero también sabemos que los pequeños productores normalmente realizan esa labor de recolección en sus mismas fincas y además de eso también tienen un trabajo colaborativo con sus vecinos. Entonces ellos lo realizan día a día durante este periodo de cosecha en los tiempos que les quedan libres. Entonces queremos es reconocer precisamente esa labor tan importante que realizan tanto los recolectores como los pequeños productores. Hablemos justamente de esas instituciones que se unen para justamente llevar a cabo este proceso de certificación. Perfecto, en este momento este proceso de certificación se está haciendo por parte del SENA con el apoyo, el acompañamiento de la Organización Internacional de Trabajo. Ahí entiendo yo que también hay apoyo de la misma Unión Europea y los empresarios que hacemos parte de la mesa sectorial del café. ¿Cómo llega o cómo se identifica más bien en qué municipios de la subregión del suroeste se va a llevar a cabo este proceso? En este caso, yo le solicité directamente a la mesa sectorial del café y al SENA que nos apoyaran para hacer la certificación en algunos municipios de la región del suroeste antioqueño y se habló particularmente de 4 municipios. Quisiéramos hacerlo en más municipios, inicialmente habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo en 6 municipios, pero se limitó inicialmente a 4, que serían los municipios de Ciudad Bolívar, donde nos encontramos en este momento, el municipio de Andes, el municipio de Fredonia y el municipio de... se me escapa. Jericó. De Jericó. Y el municipio de Jericó, aquí en el suroeste antioqueño, porque inicialmente tenemos la meta de certificar 500 recolectores, pero después, si tenemos éxito con este primer impulso, queremos continuar con otros municipios, queremos
continuar con otros municipios como Santa Bárbara, por ejemplo, como Támesis, por ejemplo, y queremos llegar a la meta de 1000 recolectores posteriormente. Juan Leonardo, usted lo mencionaba, uno de los objetivos es reconocer esa labor de recolección que es muy importante dentro del proceso productivo del café, pero apuntándole, digamos, a ese valor agregado que se le está dando en los últimos años al café, ¿qué se busca? ¿Cuál es la importancia de esa certificación? Tiene mucha importancia desde varios ámbitos. Primero que todo para el mismo recolector, porque pues esto dignifica su labor, esto le da una certificación de todo ese conocimiento que ya ha adquirido a través de tantos años. Es que cuando yo hablo de un recolector, yo le pregunto, ¿cuánto tiempo lleva recolectando café? Y hay personas que llevan recolectando más de 50 años. Todo ese conocimiento que tienen es impresionante. Yo he conocido muchos recolectores que no han estudiado nunca, pero cuando yo me paro frente a ellos, frente a un árbol de café, ellos saben qué variedad de café se trata simplemente por ver la hoja, por ver el fruto, por ver las características. Ellos ya saben de qué variedad se trata, tienen un conocimiento adquirido a través de toda esa experiencia y a través de toda esa tradición oral. Entonces es muy importante porque dignifica su labor, pero esa dignificación de valor va a significar para ellos en un futuro, eso esperamos, que también cuando yo trabajo café de especialidad y yo necesito recolectores que tengan un buen tratamiento del fruto, pues yo me voy a preocupar por conseguir esos recolectores que estén certificados y seguramente les voy a pagar un poco más por tener esa certificación, eso es lo que esperamos. Hablemos ahora de esos requisitos. Usted nos decía, hay 500 cupos disponibles distribuidos en esos 4 municipios que ya mencionamos. ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Dónde se pueden inscribir? Bueno, lo primero, como siempre lo digo, este es un proceso que primero es completamente gratuito, segundo no se necesita hacer ningún curso, sino que sencillamente se les va a tomar una serie de evidencias en campo. Lo tercero, los requisitos son muy básicos, no necesitan ni siquiera saber leer ni escribir, sino que lo único que necesita es contar con más de 6 meses de experiencia como recolector, por un lado, y por otro lado tener un documento de identificación correspondiente. ¿Cómo se inscriben? ¿A dónde deben acercarse? ¿Si hay números de contacto? Bien, se están haciendo las inscripciones. Primero, aquí en la misma sede regional de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, aquí en la sede de Ciudad Bolívar. Se pueden acudir directamente ahí y decir que se quieren inscribir para el proceso y ahí se toman la inscripción en la sede de la Cámara de Comercio. También está en el SENA La Salada con Luz Adriana Pineda, ya te doy los números porque no los recuerdo en este momento, y conmigo mismo también, digamos que ya conmigo también se pueden hacer la inscripción, inclusive aquí en el municipio y en los municipios vecinos, nos ponemos de acuerdo si quieren por veredas, ya lo he hecho, ya he hecho inscripciones por ejemplo aquí en el resguardo indígena, en el Alto de los Jaramillo, y sencillamente si se reúnen un número de productores o recolectores que sean más de 10, entonces yo voy directamente al sitio, yo les tomo todos los datos allá en el sitio, yo les saco las fotocopias de su cédula para que no tengan que ir a ningún lado a buscar fotocopias ni nada de esas cosas. Nos podemos poner de acuerdo con los recolectores y yo puedo ir al sitio, simplemente es que definamos un día y una hora y yo voy y les hago el proceso directamente allá si quieren. Juan Leonardo, particularmente en Fredonia, Jericó, Andes, ¿hay personas designadas o usted también se trasladaría hasta esos municipios? Allá tenemos unas personas de apoyo, por ejemplo, en Fredonia tenemos a una persona que es un gran apoyo, que es don Pedro Maya de Café Los Frailes. En Andes está Rafael Zapata de Café La Traviesa, por ejemplo. En Jericó tenemos algún tipo de apoyo, pero todavía no tenemos una persona en particular. Estamos pendientes de eso precisamente, pero la idea es que yo iría a territorio. Juan Leonardo, hablemos ahora de fechas. ¿Hasta cuándo van esos procesos de inscripción? ¿Cuál es el proceso siguiente a ese tema de la certificación? Bueno, nosotros ya iniciamos con la inscripción, ya iniciamos aquí en el municipio de Ciudad Bolívar y la idea es estar haciendo las inscripciones entre los meses de agosto y septiembre. El propósito es que comencemos con los procesos de certificación propiamente dicho, es decir, las evaluaciones entre los meses de octubre y noviembre. Hay un evaluador que lo que va a hacer es tomar unas evidencias.
lo primero que hace es una evidencia de conocimiento y entonces mediante un diálogo como el que tenemos en este momento, él va a evaluar si el recolector tiene unos conocimientos, por ejemplo, con respecto de la planta, las partes de la planta, unos conocimientos como por ejemplo cómo tiene la disposición en cuanto a los materiales que utiliza para la recolección, qué cuidados tiene en el momento en que va a hacer la recolección, por ejemplo, en cuanto a limpieza, en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo de los frutos que caen al suelo, en cuanto al conocimiento del fruto propiamente dicho, saber diferenciar cuando un fruto es maduro o es inmaduro, o etcétera. Esos conocimientos básicos los va a evaluar mediante un proceso de diálogo, ¿correcto? Y posteriormente va a tomar una evidencia de desempeño, y en esta evidencia de desempeño entonces él tiene ya identificados unos ítems que va a evaluar. Él simplemente va al sitio de trabajo, al sitio donde el recolector va a estar haciendo su labor y va a estar observando, va a estar sencillamente mirando y tomando registro sobre el comportamiento del recolector en ese momento, cómo es su postura, por ejemplo, cómo está haciendo sus movimientos, cómo hace los movimientos dentro de su lugar asignado, cómo hace los movimientos con respecto de las ramas, cómo hace el arrancado del fruto, etcétera. Todo eso lo va a estar observando y va a tomar unas notas sobre eso. Y finalmente ya va a tomar una evidencia del producto, y la evidencia del producto es sencillamente mirar cuál es el resultado final de la labor del recolector. Eso él le va a asignar unos puntajes de acuerdo a la cantidad de preguntas que hay o de acuerdo a la cantidad de evaluaciones que va a hacer, y ya eso da un porcentaje. Con base a ese porcentaje se determina si se certifica o no se certifica. Si no logra el puntaje requerido en ese momento, tiene una oportunidad de conocimiento, y en esa oportunidad de conocimiento sencillamente se hace otra vez la prueba, se toma la evidencia posteriormente, nuevamente, o inclusive en el mismo momento él le hace varias veces la misma pregunta de diferente manera para constatar si el recolector tiene ese conocimiento ya. ¿Esos evaluadores los aporta el SENA o cuál es la institución que va a aportar ese personal? Sí, es una buena pregunta. Realmente estos recolectores son contratados por el SENA o por la misma Organización Internacional del Trabajo. De hecho, aquí en el municipio hay 2 recolectores que se están en este momento preparando, se están formando para ser evaluadores. 2 recolectores expertos que se están formando para ser evaluadores y van a ser quienes van a atender la evaluación, junto con un instructor del SENA. Juan Leonardo, ¿por qué poner los ojos en este momento justamente en ese proceso de recolección y no en otras labores que se llevan a cabo dentro de ese proceso productivo del café? Una pregunta muy importante, porque primero es, como ya lo he insistido, ese reconocimiento a esa labor primaria a la cual nunca le hemos puesto los ojos, porque siempre hablamos de la labor tan bonita de los recolectores, siempre hablamos de las chapoleras, pero nunca les damos ese reconocimiento. Eso es lo primero. Pero lo segundo es muy importante, porque si nosotros estamos formando aquí en el municipio 2 evaluadores, ya el día de mañana, digamos el año entrante, dentro de 2 años yo puedo ir y tocar las puertas al SENA y decirle, oigan, yo quiero que hagamos una certificación, por ejemplo, para el beneficio de café, para la actividad del beneficio de café, o yo quiero que hagamos una certificación, por ejemplo, para los operadores de la finca en cuanto a buenas prácticas de agricultura, o etcétera. Entonces ya nosotros podemos acceder a otro tipo de certificaciones también. De hecho, en nuestra página de Facebook nos escribía justamente alguien de ese gremio cafetero haciéndonos saber que lleva 37 años en el tema de almacigueras, que si podía participar. Puede participar, ese es bien importante porque realmente es un oficio que nos interesa muchísimo a nosotros. Existe norma sectorial precisamente sobre ese tema del almácigo del café y es bien importante poder certificar eso. Lo más importante es que ellos estén en contacto con nosotros y nosotros poder tocarle la puerta al SENA y decirle, bueno, queremos certificar más personas. Volvamos a ese tema de la mesa sectorial, quiénes hacen parte y justamente cómo proponen esos temas en torno al gremio cafetero. Las mesas sectoriales nacen como una instancia de concertación entre las instituciones de educación, el gobierno nacional y los empresarios
con el propósito de buscar una mejora en las capacidades de productividad de las empresas a través de la formación del talento humano en las empresas. De ahí, digámoslo así, que por recomendaciones de unos documentos COMPES surge esta instancia y de ahí se forma la mesa sectorial del café precisamente. Mesa sectorial del café que está conformada por algunos miembros. Esta mesa sectorial tiene sede en Manizales, en el departamento de Caldas. De ahí tiene representantes de los diferentes países, de los diferentes departamentos productores del país. No todos están allí, pero sí gran parte. En el departamento de Antioquia hay varios representantes de la mesa sectorial y habemos 2 delegatarios ante el Consejo Ejecutivo de la mesa sectorial, representando al departamento de Antioquia. Hay por otros departamentos, el mismo Caldas, Huila, entre otros. Hay representantes del mismo SENA, por supuesto, pero hay representantes de otras instancias, por ejemplo, de la misma gobernación de Caldas, por ejemplo, hay representantes del Ministerio de Agricultura, hay representantes de algunas, representantes de la institucionalidad cafetera, como por ejemplo de la misma Federación de Cafeteros, de Cenicafé, de la Fundación Manuel Vallejo Mejía, por ejemplo. Hay representantes también en esta mesa sectorial. Y lo que se hace en esta mesa es, primero, un trabajo que tiene que ver con la identificación de las brechas de capital humano, y las brechas de formación de capital humano tienen que ver con, de acuerdo a la cadena de valor y la identificación de todos los oficios que existen en la cadena de valor. Este es un trabajo que lo hace el Observatorio Laboral Ocupacional, pero que la mesa sectorial brinda un apoyo al Observatorio Laboral Ocupacional para identificar precisamente todos estos oficios que existen en la cadena de valor, y con la identificación de todos estos oficios, la mesa sectorial lo que hace es elaborar una serie de normas sectoriales. Las normas sectoriales lo que hacen es identificar por cada oficio cuáles son esos conocimientos y cuáles son esas destrezas que debe tener cada trabajador para ejercer ese oficio. Y de ahí entonces viene la certificación que se hace con base precisamente a esa norma sectorial. ¿Cómo llegó Juan Leonardo a esta mesa? Bueno, fue por invitación que se me hizo por parte de algunas personas del gremio precisamente hace algunos años. Ya yo llevo con la mesa sectorial alrededor de 3 años, ya vamos para 4 años, creo que este es el último año que estoy en la mesa sectorial, porque nosotros podemos estar únicamente durante 2 periodos de 2 años, correcto. ¿Qué otros proyectos, aspectos se han gestionado en torno al gremio cafetero para esta subregión, para el departamento de Antioquia? Bueno, realmente ha habido una participación importante desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la elaboración de las normas sectoriales, la actualización de normas sectoriales, por ejemplo. Esto ha sido muy importante, una labor muy importante que ha venido desarrollando la mesa sectorial, por ejemplo. Sé que aquí en Antioquia también se está haciendo una certificación para recolectores, o ha venido iniciándose un proceso de certificación para recolectores en otros 2 municipios de aquí del suroeste también. Sé que hay otras labores que se vienen haciendo, por ejemplo, que se vienen proponiendo desde la mesa sectorial. Por ejemplo, hay una labor que ya está, digámoslo así, allí en la sala de espera, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con una actualización precisamente de esa cadena de valor del café, que es muy importante, porque con la actualización, la identificación de todos los partícipes de la cadena de valor, es cuando nos damos cuenta de cuáles normas sectoriales pueden estar por fuera de esa cadena de valor, cuáles son, nos apoyaría a nosotros para precisamente lo que tiene que ver con el cierre de brechas de formación de capital humano en la cadena de valor. Juan Leonardo, usted nos mencionaba que justamente en otros departamentos también se han adelantado estos procesos de certificación para recolectores. ¿A qué conclusiones se han llegado? ¿Qué necesidades puntuales han identificado? Bueno, el año pasado se comenzó este piloto, y este piloto comenzó en el departamento del Huila. En el departamento del Huila hasta el momento se han certificado cerca de 700 recolectores en total. De esos 700 recolectores, primero que todo ha sido un aspecto muy positivo,
Primero que todo, por lo que insisto a veces, que es la dignificación de la labor de ese recolector. Hay recolectores evidencias de recolectores que sencillamente dicen, nosotros hemos trabajado toda la vida en esto y es la primera vez que nos valoran nuestro trabajo. Y es eso lo que nosotros queremos reconocer. Finalicemos esta entrevista, Juan Leonardo, con una invitación justamente a esos recolectores, pequeños productores de esos 4 municipios que mencionamos, Ciudad Bolívar, Andes, Fredonia y Jericó, para que justamente busquen la manera de contactarse con ustedes, con las personas que ya usted nos mencionó en cada municipio y hagan parte de este proceso. Sí, perfecto. Esta es una invitación para que ustedes nos acompañen en este proceso que es muy importante. Realmente es un proceso que es para ustedes, que no tiene ningún costo, para los recolectores, para los pequeños productores. No tiene ningún costo para ustedes, pero sí es un reconocimiento muy importante a la labor que ustedes realizan. Yo espero que si nosotros logramos realizar este proceso durante los meses de octubre y noviembre, yo espero que nosotros podamos organizar una ceremonia muy bonita aquí en el parque principal en el mes de diciembre, donde estén todos ustedes con sus familias acompañados, con representantes de la Organización Internacional del Trabajo, del SENA y de otras instituciones, entre ellas la misma Cámara de Comercio que se nos escapa, que nos está apoyando en este mismo proceso, a Pacibol, que nos ha abierto sus puertas, para que realmente se haya ese reconocimiento público de esa labor tan bonita, tan importante que realizan ustedes, los pequeños productores y los recolectores. Así es, una bonita gestión en torno a la caficultura de nuestro suroeste. Muchas gracias, Juan Leonardo, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Televidentes, vamos a una pausa a darle paso a nuestra estrategia Yo le compro a Ciudad Bolívar. Cambiamos de línea de negocio a propósito, estamos con panaderías y hoy nuestro invitado es Pan del Campo. Veamos. Pan del Campo es una marca que lleva 15 años en el mercado deleitando con pasteles de queso y arequipe, peras, lenguas, churros, empanadas de arequipe, galletería y el infaltable pan tradicional con queso y pan de leche. Venga, pare por pan y disfrute de la variedad que aquí horneamos. Estamos ubicados en el sector La Cabaña del municipio de Ciudad Bolívar. Panadería Pan del Campo, su mejor elección. Seguimos aquí en nuestro espacio La Terraza, gracias a la panadería Pan del Campo por haber hecho parte de esta estrategia Yo le compro a Ciudad Bolívar. Y si usted tiene un negocio justamente de panadería, que es la línea de negocios que estamos abordando, pues puede comunicarse con nosotros al 310-848-0958 para agendar este proceso de grabación y este clip publicitario que es totalmente gratuito. Seguimos aquí con nuestra segunda invitada, ella es Stephanie Celis Saldarriaga, secretaria de Salud y Bienestar Social de Ciudad Bolívar, y vamos a estar hablando del adulto mayor a propósito de que este 28 de agosto fue justamente el día dedicado a esta población. Stephanie, un saludo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, como siempre, para contarle a toda la comunidad las acciones que hacemos en pro de los adultos mayores del municipio. Justamente a propósito de este día, de la celebración del adulto mayor, es que traemos este tema y la invitamos a usted. Vamos a iniciar hablando justamente de esos programas que hay en el municipio en pro de esta población. Bueno, desde la Secretaría de Salud y Bienestar Social manejamos diferentes programas en pro del adulto mayor. Uno de esos es el Centro Vida, donde asisten los adultos mayores que se consideran mayores de 60 años, ¿cierto? A nivel general, el adulto mayor es el mayor de 60 y ellos son los que hacen parte de los grupos que manejamos con el equipo gerontológico y que hacen parte de las actividades que realizamos en el Centro Vida, que muchas de la comunidad conoce, pero no sobra recordarles que tenemos la gerontóloga, el equipo de recreación y rehabilitación física, tenemos fisioterapeuta, tenemos una persona que nos apoya con manualidades, tenemos una persona que les da clases de lectura, de escritura y manejo de computadores. Es un equipo bastante grande, realmente con el que contamos acá en el municipio,
y ellos hacen diferentes actividades en pro del bienestar y salud mental. Antes de pasar a otro programa, es importante mencionar que justamente la labor del Centro Vida se extiende tanto en la zona urbana como rural. ¿Cómo es ese impacto? Sí, es bastante importante realmente para el municipio. Nosotros tenemos más de 800 personas en los grupos de adulto mayor, tanto en la zona urbana como en la rural, y hacemos intervenciones en ambas poblaciones. ¿Cuántos grupos? Ya dijimos, son 800 personas aproximadamente. ¿Cuántos grupos hay y cómo es ese acompañamiento individual a cada grupo? Bueno, son 16 grupos en el municipio, en la zona urbana y rural. Todo el equipo se desplaza a realizar diferentes actividades con ellos en impacto de salud mental, de rehabilitación física, de acompañamiento y activaciones de ruta en caso tal de que sea necesario. ¿Qué otros programas hay en el municipio en torno a esta población? Bueno, nosotros tenemos el Comedor San Cayetano, que muchas personas también lo conocen. Allá tenemos 37 adultos mayores que se benefician todos los días del almuerzo caliente. Son personas en situación de vulnerabilidad y muchos en habitancia de calle, entonces ellos también se benefician de este programa. Y tenemos los 21 abuelitos en el CPSAN, que son del cupo persona del municipio. Con ellos también se realizan estas actividades. Stephanie, ¿cómo es ese enfoque o desde dónde surge más bien esa apuesta por la población adulta mayor? Si hay alguna ley, una política pública, ¿cómo desde la Secretaría se destinan esos recursos para ellos? Bueno, nosotros tenemos en el municipio la política pública de envejecimiento y vejez, que es una solicitud pues, que se hace desde la Gobernación de Antioquia. Todos los municipios lo debemos tener, sin embargo acá se hacían acciones antes de que existiera pues, la política pública, se ha ido consolidando con el pasar pues, de los años, y todas estas actividades se hacen con los recursos de Estampilla Pro Adulto Mayor y algunos recursos de la alcaldía. Enfoquémonos ahora en el CPSAN. ¿Cómo está esta institución? ¿Qué procesos se llevan a cabo allá? Bueno, el CPSAN es una institución privada. Nosotros tenemos un convenio con el CPSAN para tener pues, los adultos mayores en situación de vulnerabilidad. En este momento tenemos 21 cupos que corresponden a la alcaldía. Se hacen el proceso de evaluar caso a caso los reportes que se nos hacen de adultos mayores en situación de abandono, de vulneración, en situación de calle, y lo que hacemos es priorizarlos dependiendo pues como de la posibilidad también de ingresarlos. La comunidad sabe que los cupos en el CPSAN se liberan cuando lastimosamente fallecen los abuelitos, entonces no es algo que se pueda pues como que se pueda rotar mucho, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, tenemos 21 abuelitos, ellos se benefician de todos los programas. Nosotros también hacemos programas de integración con ellos, de bienestar con ellos y con los demás abuelitos que no hacen parte del cupo persona, pero pues que viven en el asilo. Hacemos actividades de integración con todos los abuelitos. ¿Por qué es importante ese enfoque en esta población? Bueno, nosotros tenemos una dificultad bastante grande en el municipio, y es que se presentan muchos casos de abandono de adultos mayores, y muchos de ellos inclusive tienen familias que no responden, familias que no les interesa, familias que cuando las llamamos se enojan, nos bloquean, situaciones bastante delicadas, y pues lo que hacemos es tratar de brindarles esa protección a los adultos mayores. Entonces esa es como la mayor dificultad que se nos ha presentado, pero al mismo tiempo la mayor motivación para seguir trabajando por ellos. Stephanie, ¿algún otro programa que se nos quede por ahí en el tintero? No, pues yo creo que no, todas las acciones la comunidad las conoce. Nosotros hacemos constantemente difusiones por las redes sociales del municipio, ustedes que siempre están pendientes de nosotros, y en la radio de las acciones que hacemos. Tenemos pues el programa de Colombia Mayor, que también se maneja desde la Secretaría de Salud, que es del subsidio de adulto mayor. Que es importante mencionar que es a nivel nacional. Que es a nivel nacional, que no se maneja, o sea, nosotros somos como ese puente entre el gobierno nacional y la comunidad para informar cuáles son las fechas de pago, para hacer los procesos de inscripciones, pero los recursos no se manejan directamente en el municipio. Volvamos a esos programas locales, y es que si bien hay unos recursos por parte de la Estampilla Pro Adulto Mayor, pues también es evidente que se necesita apoyo de la comunidad. ¿Cómo se pueden vincular los ciudbolivarenses para justamente fortalecer estos programas en el municipio? Bueno, hay acciones que
que yo digo que son fáciles porque cuando uno quiere puede, ¿cierto? Muchas personas que de pronto tengan fincas, que cultiven plátano, papa, yuca, yo qué sé, que a veces de pronto, sí, se nos quedan de pronto en los cultivos, decimos, nosotros recibimos todo eso para el Hogar San Cayetano, realmente tenemos personas que nos apoyan y que hacen donaciones, pero de todas maneras está tendiendo a subir la cantidad de adultos que se pretenden pues beneficiar en el hogar, en el comedor, perdón, San Cayetano. Entonces pues la idea sería recibir todas esas donaciones o en especie. Las personas que quieran ir, conocer cuáles son los procesos, siempre son bienvenidos en el Centro Vida, que es donde manejamos el comedor San Cayetano. Aprovechar para darle las gracias a las voluntarias que nos apoyan con la preparación de los alimentos, al equipo gerontológico que siempre está con nosotros pendiente de los procesos. Esta obra es bastante bonita, Stephanie, creo que fue el año pasado, a inicios de no recuerdo bien, que estuvimos cubriendo justamente los 2 años que llevaba, o que lleva más bien este comedor dentro del municipio, y ahí nos dimos cuenta que realmente hay algunas personas del municipio que sí aportan y ayudan a que este proyecto se dé y beneficie a esos abuelitos. Sí, claro, a veces uno cree que los recursos que ingresan al municipio alcanzan y sobran, pero la verdad es que los recursos de salud son de destinación específica, hay cosas que uno no puede mover y meter a otra parte, y el comedor es una iniciativa comunitaria, una iniciativa del exsecretario de Salud, Javier. En la pandemia, viendo la necesidad que tenían esos adultos mayores, surge este comedor. Entonces uno trata de hacer acciones para lograr sostenerlo en el tiempo, para que ellos cuenten, porque realmente somos como la única red de apoyo que ellos tienen en este momento. Entonces tratamos de hacer diferentes acciones para poder sostenerlo y obviamente con la ayuda de las personas que voluntariamente nos apoyan. Usted mencionaba personas que tengan fincas, pero también los de la zona urbana, claro. Cualquier libra de arroz, de lentejas, todo sirve, sí, todo claro suma. Que sí, todo es bienvenido, y también las ayudas técnicas, personas que tengan sillas de ruedas, muletas, donación de pañales, de pastillas, de medicamentos, ¿cierto? Nosotros hacemos toda la recepción de esto y tratamos de distribuirlo a las personas que nos han buscado por alguna necesidad en específica. Para los adultos que tenemos en el CPSAN, o muchos de ellos de los que se alimentan en el comedor San Cayetano. Ahí está entonces ese llamado, todos podemos aportar un granito de arena para hacer más llevable y aportar al bienestar de esa población adulta mayor en nuestro municipio. Pasemos a temas más amables, Stephanie. Y es que justamente, como lo mencionaba al inicio de esta entrevista, el 28 de agosto fue el Día del Adulto Mayor, y aquí en el municipio se estará celebrando no el día, sino la Semana del Adulto Mayor. ¿En qué consiste? ¿Qué actividades están programadas que justamente ya se está llevando a cabo? Sí, el 28 de agosto en muchos países se celebra o se conmemora el Día del Adulto Mayor en una situación que pretende garantizar los derechos de los adultos mayores. Tenemos la fortuna de poderles hacer la Semana del Adulto Mayor, dado que tenemos muchísimas personas que se vinculan, que año a año hacen que estos grupos crezcan. Es como la manera en la que nosotros podemos reconocer que hay condiciones que varían con los años. Perdemos la posibilidad de trabajar, perdemos la posibilidad de conseguir recursos, de enfermedades, depresiones, un montón de situaciones, y pues lo que pretendemos hacer con estos grupos es tratar de darle un plus diferente a la vida de los adultos mayores. Entonces realizamos una Eucaristía para darle gracias a Dios por la salud, por todas las situaciones pues que son favorables para ellos. Hicimos actividades recreativas, de integración, de salud mental, y obviamente pues con un almuerzo que hacemos con mucho amor para ellos. Lo disfrutan demasiado, asisten, lo hacemos en la zona urbana y en la zona rural, y es una semana donde se conmemoran los derechos de los adultos mayores, donde también manifestamos el apoyo que tenemos para velar por los derechos. Hay un concepto que a mí me encanta y es envejecer dignamente. Justamente eso es lo que se busca, cómo es ese proceso y cómo aportan desde la parte psicológica y los diferentes profesionales que hay para estos adultos mayores. Sí, tenemos la posibilidad y la fortuna de podernos articular con otras entidades, salud pública, la psicóloga de la Secretaría de Salud,
el Indeportes, que también nos apoya en el Centro Vida, el grupo de enfermeras. Bueno, tenemos el Cabildo de Adulto Mayor, que también nos aportan esos procesos de educación y de sensibilización con los adultos mayores. Entonces es un trabajo demasiado articulado, que les encanta y que realmente se nota que influye mucho en la salud mental. Bueno, iniciaron el día lunes con una Eucaristía. ¿Qué otras actividades se han llevado a cabo hasta hoy jueves? Bueno, hicimos integración en los Alpes con las personas de la zona urbana el día miércoles y hoy jueves. Se hicieron las integraciones con ellos, estuvimos en piscina, hicimos asado, actividades lúdico-recreativas, actividades de salud mental, y ya nos falta la zona urbana, la zona rural, y estamos pendientes el 20 de septiembre de hacer, nosotros cada 2 meses hacemos un proceso de jornada de bienestar para habitantes de calle. Entonces todos los abuelitos que tenemos en el comedor San Cayetano les hacemos jornada de salud, hacemos jornada de aseo y de higiene, y los vamos a invitar a almorzar al Centro Vida para juntarlos con los abuelitos de allá en el marco de la celebración de los derechos de los adultos mayores del municipio. Justamente esta es otra apuesta bastante bonita, con un enfoque social muy sentido. ¿Qué instituciones, qué personas se unen para llevar a cabo justamente ese despliegue, digámoslo así, de atención al habitante de calle? Bueno, nosotros contamos con el equipo gerontológico, el Cabildo Adulto Mayor, el equipo de la Secretaría de Salud, algunos voluntarios de la comunidad. Contamos con doña Patricia Toro del CPSAN, que también se vincula con nosotros y nos apoya en todas esas cosas que se nos ocurren para darles felicidad a estos abuelitos. Entonces tenemos muchas personas que nos apoyan. Sería muy bueno que otras personas de la comunidad se vincularan en esas jornadas de bienestar. Los bañamos, los motilamos, les hacemos pues como todo lo que requieren para que ellos estén bien. Entonces también es la invitación para las personas que estén interesadas en acompañarnos, que se acerquen a la Secretaría de Salud, que se comuniquen con nosotros, y que ojalá esta red se vuelva supremamente grande para que ellos sigan sintiéndose abrazados y protegidos por la comunidad de Ciudad Bolívar. ¿Algún número de contacto? Sí, se pueden comunicar a mi número 313-798-4645, que ahí más información les brindo para que nos apoyen. Bueno, ahí está entonces ese corto pero sustancioso resumen de lo que aquí hay en el municipio, de esos programas en torno a la población adulta mayor, y está también ese llamado a toda la comunidad para que se vincule y aporte su granito de arena para el bienestar y protección, como lo decíamos, Stephanie, de esta población. Gracias por habernos acompañado en la terraza. A ustedes por invitarnos, por estar pendientes de todas las actividades que hacemos y hacerlos llegar a cada uno de los rincones de las familias de nuestro municipio. Que les termine de ir muy bien en esa celebración de la Semana del Adulto Mayor. Muchas gracias. Televidentes, vamos a una pausa y ya regresamos para despedirnos. Ay, no tengo internet. Mati. ¿Qué pasó? Mati, es que no tengo internet para hacer mi tarea, mira. Uy, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé. María, pero en mi casa tengo internet de pasivo por si lo necesitas. Sí, porfa, es que la tarea la tengo que hacer muy rápido, para mañana. ¿Me puedes dar la clave, por favor? Claro. Gracias. Ay, por fin pude hacer la tarea. Muchas gracias. De nada. Uy, Mari, definitivamente necesitamos instalar el internet pasivo. Sí, vamos a hacerlo en la casa.
Televidentes, lastimosamente hemos llegado al final de nuestro espacio La Terraza. Gracias a ustedes por haberse conectado con nosotros e igualmente agradecemos a Juan Leonardo y a Stephanie por habernos acompañado en el programa de hoy. Recuerden esas dos invitaciones, una para recolectores y pequeños productores de café a vincularse a ese proceso de certificación en competencias laborales y otros en torno a los adultos mayores y a vincularse aportando un granito de arena para el bienestar de esta población. Nosotros nos encontramos el próximo jueves a las 6:30 de la tarde en nuestro espacio La Terraza. Hasta entonces.